Cuba Información. En este caso estamos hablando de un tema, bueno, relacionado con el bloqueo a Cuba. Yo venía meditando cómo presentar el tema y, bueno, entre las reflexiones que me venían a la cabeza es que, bueno, hace nada, unas horas estaba leyendo yo poesía cubana del siglo XIX y veía el deseo de los poetas cubanos de hablar de Cuba como un lugar singular. Y parece ser que la isla de Cuba tiene esa peculiaridad, ¿no? Siempre es un sitio singular y en este caso, pues muchas veces los enemigos de la revolución pues lo han hecho singular. Y una de las cosas que hace singular a la nación cubana es precisamente este bloqueo injusto que sufre la isla desde hace tantas décadas. Y bueno, pues la noticia es que Cuba solicitará a la ONU una vez más el levantamiento del bloqueo de Estados Unidos. Una vez más se planteará la necesidad de poner fin al bloqueo, que es bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Bueno, el vicecanciller de Cuba, Abelardo Moreno, presentó este miércoles el informe en que expuso las consecuencias de este bloqueo unilateral criminal impuesto por los Estados Unidos a Cuba. Es un arma política que ha mantenido obcecadamente el imperialismo norteamericano durante 50 años y particularmente ha sido sordo, ciego, ante la evidencia de la aplastante mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas que ha sancionado y ha exigido el levantamiento de esta medida, que es un acto de genocidio, está tipificado incluso de esa manera, cuando 18 resoluciones han condenado este bloqueo criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba. Ahora se presentará una vez más y hay que recordar que de los 193 países, únicamente, o sea, en la Asamblea General estamos hablando, únicamente Estados Unidos, Israel y Islas Palau, islas que también son casi protectorados de Estados Unidos, pues han votado en contra. Es decir, ha sido aplastante la posición de la comunidad internacional, ahí sí, en contra de este acto criminal del imperio norteamericano. Sí, bueno, yo me voy a detener un poquito, porque mucha gente cuando hablamos del bloqueo se queda un poco en abstracto, como si fuera una cosa que no tiene ninguna repercusión, ¿no? Es un poco, ¿cómo diría yo?, absurdo y anacrónico. Por ejemplo, una de las primeras leyes que dictan el imperialismo yanqui es la Ley de Comercio con el Enemigo, TUEA por sus siglas en inglés. Fue promulgada como medida de guerra en 1917 para restringir el comercio con naciones consideradas hostiles y se expandió a posterioridad, ¿no? Es como si Cuba estuviera en guerra con Estados Unidos. Es tan absurdo. El día 2 de septiembre del 2010, el presidente Obama anunció la extensión de esta ley, de la Ley de Comercio con el Enemigo, ¿no? Posteriormente está la Ley de Asistencia Exterior, promulgada en septiembre del 61 por el Congreso de los Estados Unidos, que autoriza al presidente de este país a establecer y mantener un embargo total sobre el comercio de los Estados Unidos con Cuba, que además prohíbe también el otorgamiento de ayuda a la nación cubana. Después está la Ley de Administración de las Exportaciones, que es adoptada en 1979. Posterior, la Ley de Democracia Cubana, que es la conocida como Ley Torricelli, que es del año 1992. Y finalmente está la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad de Cuba, la conocida Ley Helms-Burton, que es la que ha agudizado todavía mucho más el bloqueo financiero y económico contra Cuba, que es del año 1996. Es tan absurdo
Vamos a ver, un barco, por ejemplo, que vaya de cualquier compañía a llevar mercancías a La Habana, no puede después tocar puerto norteamericano en 6 meses. Eso es condenar a un país pequeño como Cuba, que encima no tiene recursos, al ostracismo. Es una cosa cruel. Yo no sé si las cifras coinciden, pero yo creo haber leído que las pérdidas económicas para Cuba son alrededor de 945.000 millones de dólares. La cantidad de medicinas, de investigaciones para que se curen las enfermedades, ¿qué se podría hacer con eso? Hay que además indicar, yo lo quiero subrayar en este programa, por referirnos al bloqueo, que Cuba ha desarrollado una vacuna contra el cáncer de pulmón, que está además basada en el veneno de un escorpión endógeno de Cuba. Es un descubrimiento que da esperanzas a la población. Sí, bueno, yo quería decir que bueno, ya no tengo mucho tiempo, Lázaro, para seguir con el tema, y quería decir que lo curioso es que a pesar de que ellos implantan todas estas medidas, no se sienten orgullosos de ellas, o sea, no son capaces de utilizar sus medios para decir, sí, estamos aplicando contra Cuba esta política, o sea, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. O sea, al final la aplican, pero no se sienten con valentía como para decir, bueno, mira, esta es nuestra política, es lo que estamos haciendo.